la Constitución. ¿Ya? Ahí fuimos bajando, analizamos algunos puntos de la Constitución, algunos importantes, y bajamos alguna información respecto a qué que nosotros, como profesionales de la construcción. ¿Ya? Y ahora llegamos a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Está la Constitución, luego viene la Ley General. Todo el marco jurídico en Chile es por esa pirámide de Kelsen. Primero viene la Constitución, después vienen las leyes, ¿ya? Después vienen los decretos supremos y después vienen las normativas técnicas, ¿ya? En el caso de la construcción, el segundo mandato a bordo, después de la Constitución, es la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Aquí está todo especificado, todo lo que tenemos que hacer, que cumplir respecto al urbanismo y la construcción dentro del territorio nacional. Contenido número 1, Ley General de Urbanismo y Construcción. El DFL que rige esto es el 458. DFL significa decreto con fuerza de ley. ¿Ya? 458 actualizado por última vez el 7 de julio del año 2023. Es decir, hace un poco más de un mes se actualizó. Esto se va actualizando constantemente. Cada vez que hay que mejorar un artículo, agregar un artículo, caducar un artículo, se actualiza. Las leyes son bien dinámicas. Es decir, no es que se hace una ley y queda estancada. ¿Ya? En el caso de la construcción es muy dinámica. Quizás hay leyes que atingen a otro tipo de temas que sí se estatizan, se quedan estáticas durante muchos años. La construcción es una industria muy dinámica, ¿ya? Que va permanentemente en evolución, ¿ya? No solo la construcción. Por ejemplo, las leyes que rigen la salud también son muy dinámicas, ¿ya? Y en general todos los rubros. Yo me atrevería a decir que no hay rubro que no sea dinámico en cuanto a normativa, en cuanto a derecho, en cuanto a cumplimiento de la ley. Se adecúan al desarrollo nacional. Las disposiciones de esta ley relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, y las de la ordenanza que sobre la materia existe el presidente de la República según en todo el territorio regional, en todo el territorio nacional. ¿Ya? ¿Qué sería una planificación urbana? ¿Cómo va a existir construida la ciudad? Ya sea sectores de industria, vivienda. Ya, cómo va siendo distribuida la ciudad en cuanto a los distintos sectores que tiene que tener una ciudad. ¿Y urbanización? ¿Será lo mismo? Sería cuando ya está. Donde no hay, o sea, es como donde se va a crear. Donde está la parte pista de alcantarillado, agua potable. Correcto. La urbanización de cualquier tipo de estructura, ya sea casa, mall, cualquier tipo de estructura, se habla de urbanización cuando ya tiene los dos elementos vitales: agua potable y alcantarillado. Y luz eléctrica, lo que sí no es primordial. ¿Ya? Se puede urbanizar, se puede comenzar a vivir con luz y agua potable, o sea, agua potable y alcantarillado. La luz, sin embargo, es una necesidad básica, no es tan urgente. ¿Ya? Contenido dentro de esta pirámide de ordenamiento jurídico respecto a la construcción. Está primero la ley, está por sobre todo, ¿cierto? La ley general de urbanismo. Después viene la ordenanza general. ¿Y qué es lo que es la ordenanza?
es como el manual de cómo hacer cumplir la ley. Sale todo lo específico que te dice la ley en general. ¿Por qué la ley? Si uno lee la ley general, te habla de temas en generales. Por ejemplo, la planificación urbana de una comuna debe estar regida por su plan regulador comunal. Y eso no te dice. En cambio, la ordenanza, en su capítulo de urbanización, te habla de que el plan regulador comunal es tanto. El plan regulador comunal se regirá hasta estos límites. Dentro del plan regulador comunal están los usos de suelos. Y te empieza a describir todo lo que la ley te dijo en un párrafo súper pequeño. ¿Ya? Es decir, la ley marca el camino, el mandato, y la ordenanza te explica cómo cumplirlo. ¿Ya? Y luego viene toda la norma técnica. ¿Ya? Todo ese conjunto que en Chile hay mucho. La construcción es un área que tiene mucha normativa técnica. Viene todo el conjunto de normativa técnica que son documentos necesarios para complementar a la ordenanza y con eso hacer cumplir la ley. ¿Ya? Normas técnicas. Aparte de la 353, ¿qué otra norma técnica conoce? La han nombrado por el momento. La 853. ¿La 458? No, un decreto. ¿Cuál? Un decreto. 835, 853. No me acuerdo. No me acuerdo. Tarea, van a tener todas las normas técnicas de la construcción. ¡No! ¿Hasta cuándo tienen que ir? No. A medida que uno va viendo distintos temas de construcción, se va entrando en la distinta normativa. Después van a ver que todo lo que ustedes hagan en construcción está normado y tienen que seguir la norma. ¿Ya? Ejemplo. Voy a construir agua potable domiciliaria. Tengo que regirme por la norma 2485. Tengo que diseñar y calcular el agua potable domiciliaria por la 2485. Obviamente, si mi casa tiene agua potable, tengo que tener recolección. ¿Qué significa recolección? Tengo que tener alcantarillado. El alcantarillado de esa misma domicilio tengo que hacerlo bajo la norma 1105. La norma técnica es NSH, ¿no? NSH. Normativa H. ¿Ya? Y así distinto. El hormigón, Tiene su norma. la NSH 170. Tengo que, el hormigón no es llegar a ese hormigón. ¿Ya? A menos que vaya a ser radiante de mi casa. Ahí puedo hacer lo que quiera. No, eche 3-1. Usted con la de arena, con el cemento, un poco agua. Tan bonito. No es así. En la construcción todo tiene normativa. Estamos ubicando bajo la 353. No es llegar y ubicar. ¿Ya? El indemnizado de obras tiene que ser bajo la normativa 1156. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el indemnizado de obras? Como ustedes tienen que presentar un presupuesto. ¿Ya? El orden que tienen que seguir. Es decir, todo, absolutamente todo está normado en Chile, en la construcción. No hay nada que uno diga, no, lo hago así como yo creo. No. No es así. Y nosotros, como profesionales, tenemos que hacer cumplir esa norma. Que nadie, ni siquiera un jefe, nos diga, no, o sea, que no lo hagamos así con la norma. Hagamos así, no. Siempre hay que cumplir la normativa. ¿Por qué? Porque es la manera de yo asegurarme de que estoy haciendo mi trabajo bien, profesionalmente. ¿Ya? O no bien. Puede que haga yo mal mi trabajo, puede que haya quedado mal. Pero si yo sigo la norma, tengo un respaldo. ¿Sabe que yo seguí la norma y lo más? No sé. Pero está la norma. En cambio, si usted se manda un condor y usted siguió la norma, y usted hizo el ensayo de hormigón que sale en la NSH 142, no la conocía. Imposible. De hecho, por ley, más adelante acá, que lo dice la U, cuando uno es el más feliz del mundo cuando usted le tenga un título.
el digo, papá, mamá, hermano, puedo tomar, ya. Soy titulado, pero ustedes lo que sí le están dando es un poder tan amplio, pero usted está siendo al mismo tiempo responsable ante la ley, con ese equipo. ¿Qué significa eso? Que usted, no sé, va a construir un edificio con normas sísmicas y la NSH por ejemplo. Supongamos, hagamos una suposición, que usted nunca en su vida de universitario le nombraron la normativa 433. Usted, si le pasa a ese, donde construyó, no construyó bajo el parámetro de la NSH 433, que es la normativa sísmica para edificios en Chile. Porque no lo sabía, porque nunca lo vio. Usted egresó el mes pasado, lo contrataron. Usted no puede, si pasa algo, que le pasa un cagazo, por así decirlo, usted no puede decirle al juez que a mí nunca me va a pasar. Porque usted, al titularse, inmediatamente, por ley, la ley asociada al otorgar el título profesional asume que usted sabe todo de su área, todo. Y usted es completamente responsable de lo que pasa. Pero por ejemplo, bueno, en el edificio que yo he trabajado, mandan los PN años con oye, acabamos de acuerdo a la norma y le llega un plano, no sé qué, están el trabajo así de esta forma, pero ningún lado sale de acuerdo a la norma o viene ya De diseño. El jefe, a ver, porque puede haber un jefe que dice, ¿sabes qué? Esto lo quiero así. Y si eso está fuera de la norma y el plano de la ley tiene que ser, o lo modifican, no, sí, a ver, hay jefes, hay personas que pueden trabajar fuera de la norma. En este momento quizá usted no tiene responsabilidad, ¿ya? Si le llega a pasar algo a esa construcción por X motivo, usted no tiene responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Como consejo, cuando usted sí tenga responsabilidad, usted sí esté ahí como constructor civil, jefe de terreno, pero usted su jefe le dice, no, hazlo así. Ok, pero usted escribe en el libro de obra. Su jefe te echa porque me echa, no, porque yo escribí. No, porque usted tiene que dejar registro. Mi jefe, el señor tanto, me dijo que yo le hice así. Porque usted sabe que no es así. Está siendo responsable con la comunidad, porque hay gente que puede ser aceptada, responsable consigo mismo y está siendo muy profesional. Aunque eso le cueste el puesto. Y lamentablemente es así. En cambio, si usted es subsidiario de una persona que le da un mandato mal, usted está incurriendo en dolo. Y dolo, no hablamos la semana pasada, ¿cierto? Porque usted sabe que eso está mal y lo está haciendo igual. Está cometiendo nuestro dolo. Cuando El dolo sabe que es está un mal. delito. Cuando tú sabes que ¿Ya? Entonces, como decía el compañero, claro, cuando a ti te pasa algo así, porque ya viene normal. Alguien diseñó bajo una norma. No la tengo. Asumieron que el administrador de obras sabe y que te dio la orden, entre comillas, hacerlo así, te la dio basado, bueno, en la normativa más color. y en lo que están construyendo. ¿Ya? Porque él sabe que, a ver, si yo le digo a un maestro, no, construyelo así nomás, total, si se cae, es culpa del maestro, no, es culpa del profesional acá. ¿Ya? Independiente que esté o no esté. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, cuando uno adquiere el título profesional, ustedes le están dando una responsabilidad. ¿cuántos años son de responsabilidad del conductor? ¿Por la parte cultural? No, miren, las responsabilidades son las siguientes: 3 años de terminaciones, 5 años de instalaciones, agua potable, alcantarillado, gas y 10 años estructural. Responsabilidad. Pero, aquí viene el pero, una responsabilidad de que si pasa algo, la inmobiliaria no te paga el pero. Pero, si viene un terremoto, lo que pasó en las torres, si viene un terremoto, se cae el edificio que tenga 20 años, van a calcular, van a averiguar si hubo un problema estructural. Y si hubo un problema de diseño, el ingeniero civil igual fácil y penalmente, independiente de los 10 años que tiene como la estructura. ¿Ya? ¿Dónde está la salvedad? Estamos hablando en el caso de terremoto. Que si ese terremoto es sobre 9, no paga nadie. Según todos los edificios, nadie paga. ¿No era Por sobre ley. 8? Sobre ¿Sobre nueve. 8 no era? No, justo sobre 8 27F estarían todo el tiempo. ¿Ya?
Hay una ley que sobre 9, un terremoto, sobre 9, el lugar afectado quita la responsabilidad a todo ingeniero estructural, constructor civil sobre la edificación. Se congelan deudas de las personas. Es más o menos lo que pasó en pandemia, ¿sí? Pero está ya por ley. De hecho, hay una teoría de la conspiración de que el 27F fue 9,2. Y acá en Chile lo bajaron para evitar pagar todo eso. ¿Por qué? Porque la USGS, que es como la simbología de Estados Unidos, lo catalogó 9,3 Sí, mire. y lo dejó 24 horas 9,3. USGS siempre está en contacto con simbología de Chile. Y cuando, por ejemplo, hay un temblor 6,4 y Chile dice 6,2, en menos de una hora se ponen de acuerdo, la gente dice, porque ahí llegan. Cambio, ese terremoto, la USGS se dejó más de 24 horas como 9,3, 9,3, Chile dice no, es 8,8. Primero dijeron 8,9 acá, después no, así 8. Y después la USGS lo bajó. De hecho, hay un programa o sea, un documental en National Geographic. sí, Sí, de eso. Se habla de eso. Y bueno, el día los gringos dijeron, no, para nosotros fue con nuestra medición, pero ellos fue 9,3, pero ellos, nosotros en simbología somos bastante avanzados en Chile respecto a eso. Entonces, pero el mismo científico dice, no, pero ellos tienen equipo bastante avanzado que quizás nosotros podemos haber equivocado, así como dándose las manos. ¿Ya? Pero eso fue una de las causas, ¿ya? Porque implicaba una serie de cosas que está por ley que ya no guardan. ¿Qué pasó en Alto Río? Que se cayó el edificio. Y el edificio tenía más de 15 años construido. Investigación igual tenía. ¿Por qué? Porque hubo muerte. Siempre hay muerte. Aunque haya hasta 50 años más. Estudio, ¿cierto? Mandaron a estudiar, hay un juicio. Bueno, ya salieron los responsables. Primero, hay que pescar a un ingeniero. Pescaron toda la carpeta de Alto Río, ustedes saben que toda esa carpeta que es la única. Toda la carpeta, están todos los cálculos estructurales, los cálculos. Mandaron completitos a estudiarlo a dos empresas. Uno en el extranjero. Una empresa europea, una empresa de Estados Unidos. Se demoraron 2 meses y llegó el proyecto. El proyecto que llegó era tal cual lo había hecho el ingeniero. O sea, ingenierilmente no tenía problema. Estaba bien el diseño. Chuta, ¿quién fue el responsable? Bueno, ahí Benito con la obra empezaron a estudiar y se metieron cuál es el documento oficial de una obra. ¿Ah? El permiso de edificación. El libro de obra. Es el documento oficial y legal de una obra. Ahí tiene que quedar todo escrito. Los abogados estudiaron y miren al detalle que llegaron. Un día X. ¿Les conté? No. El libro de obra. Un día X estudió el staff de abogados, porque ahí alguien tenía que. Porque en Chile no se cae el edificio así. No. Algo falló. El estudio de abogados llegaron al libro de obras. Llegaron un día X, un viernes tanto, donde se estaba hormigonando la primera planta del el primer piso. Muro estructural del primer piso se está hormigonando y el radial del estacionamiento del edificio 2, que era contiguo. Eran 2 torres arriba. Se cayó uno. Ese mismo día estaba hablando muro estructural, radial porque era una programación rítmica. Mientras que avanzaba, lo otro avanzaba por el otro lado. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. La programación rítmica. Muro estructural era hormigón G30. El radial era hormigón G15. G15. Imagínense lo que pasa. Llegan una batería de 13 camiones con el hormigón dando vuelta porque era faena hormigonado. Toman, alguien pescó el despacho, o sea, la guía de despacho, y derivó los camiones que iban para el radial al muro estructural. Y el hormigón que iba para el muro estructural al radial. Y está estipulado. Llegaron ese día, chuta, tengo que tener
otra contraparte, fueron a la empresa hormigonera. Falta de coordinación. Archivo. Día de Alto Río, hace 15 años atrás, tal día, está el archivo. Sí, ese día mandamos con 9 camiones hormigón G30, 6 camiones hormigón G15, lo recibió tal persona, la guía de despacho está acá, pero lo recibió tal persona. Imagínense que el jefe de terreno, constructor civil, le haya dicho a don Patricio, estoy ocupado, anda a decirle todas las camiones que entran. Don Patricio es lo mejor controla. Se equivocó, no sé, se cambió, para tú para allá, tú para acá, y tenían distintos riesgos. Pero ¿quién es el culpable? El Constructor. jefe de terreno, el profesional acá. Don Patricio puede haberse equivocado bien. Sí. Él no discriminó y no teníamos que saberlo tampoco, pero el profesional acá era el constructor civil. Debía ser el El constructor civil hoy en día está pagando civil y penalmente. Creo que no alcanzó o sea, no está preso, pero no va a trabajar nunca más y tiene que pagar, tuvo que pagar la indemnización que, de hecho, no tiene que pagar la Millones y millones. Nadie. Y así se pilló. ¿Cuál fue el error? ¿Y por qué lo pillaron? Porque cuando se quebró el Alto Río, justo se quebró en el primer piso y se quebró, o sea, el hormigón no resistió la compresión. Primero se hundió el muro, que era de 2,20 metros, quedó de 1,60 metros, o sea, se deshizo casi 60 centímetros de hormigón por el peso y se tumbó. Y justamente en el primer piso. Y después fueron y sacaron los testigos de hormigón, claro. El muro tenía 150 kilogramos centímetros cuadrados, de 15. Y el radial debe ser el radial más duro de la historia. Todavía no lo pueden sacar. Debe ser el radial más caro de la historia. G30 en radial. ¿Va bien? Imagínense el error. Obviamente ahí apelando, que no fue dolo porque no se dio cuenta, pero sí fue negligencia espectacular. Incluso puede ser que el jefe de terreno ni siquiera está ahí, sino que le van a llegar los camiones y usted delíbelo. Porque suele pasar en una edificación en altura tan dinámico que trabajar en edificación en altura es muy, muy estresante, ¿ya? Porque es una construcción repetitiva, pero muy dinámica. En cambio, trabajar en obras civiles o en obras de extensión es más relajado, ¿ya? Obviamente una obra civil implica más responsabilidad que una obra de edificación en altura. De hecho, están catalogadas las obras civiles como más responsabilidad, pero es más relajado. No sé, hacer un puente, estáis trabajando y en cambio, la edificación a la altura, donde tiene sus espacios siempre pequeños, donde todos quieren espacio, donde se pelean la torre, no, que los moldajes, que suban los moldajes, no, que eso. Todos están peleando todo el día, quieren la torre, no tienen espacio, oye, hay que correr el patio de ferradores para allá, que ya lo ocupamos acá, ahora vamos por este lado y hay que movernos todo el día. Es interesante. No sé si alguien trabaja en edificación a la altura, yo estuve menos de un año, no, a salir. Todo gritando. No van a hacer la altura de la. ¿Cómo se llama esa noticia roja? La que dijo el edificio anterior. Alto Río, ahí está todo el antecedente, está el juicio, está todos los documentos ya. ¿Cuándo pasó? Transparencia. Si no lo buscáis por ahí, uno lo puede pedir a transparencia. Entonces, en edificación en altura es muy fácil cometer errores. Ya, es muy fácil. Ahora, no digo que no trabajen ahí, o sea, cuando uno está acostumbrado ya va bien, pero como yo había trabajado ¿cómo se llama? En agua del altiplano, que es un trabajo totalmente distinto, llegar a la construcción en altura me causó reseña. ¿Cómo es eso? Yo llegué como jefe de terreno. Llegué, el jefe encerrador era como mi jefe. Pero los encerradores son los más. Sí, pero hay que saber manejarlo, o sea.
tengo que apurar porque si no esta obra no avanza. No, si sé que la extremadura es la partida que marca el ritmo de la obra. En obra de res. Y yo dije, ya, pero está bien, pero va a tener que hacer caso a mí. Digo, usted no conoce este empresa, usted viene mirando. Tengo un día para conocerle, por mientras hay que mandarse. Yo lo improviso. Yo mando. No me aguanto más. Pero no fui. No, pero. No, porque tenía familiares. No, porque en sí era todo, sí era como todo para mañana, o sea, todo para ayer, perdón, era todo para ayer. Entonces planifiquen bien la cuestión, no sé, yo no voy a dar, una empresa que todavía trabaja acá, no voy a dar el nombre, tenían cero planificación, entonces yo venía de una empresa que está todo planificado, una semana antes yo sé lo que voy a hacer el próximo lunes, eso se llama planificación, ¿ya? Y ahí pues, mi jefe me decía, no, es que yo aquí es distinto, porque aquí pueden pasar cosas en un día. Ya está bien, pero tenés un plan B. ¿Cuál es tu sistema de planificación? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Con qué trabajas? ¿Con las planes? ¿Cuál es tu problema? Porque tenés que tener al tiro un plan B. No, es que así no se trabaja. En la investigación de altura no se puede planificar porque se te echa a perder la grúa, ya murió toda la planificación de la semana, el 75% acaba. Se te va la rodilla, ya perdí a los años que tenía la semana, las 2 años que Sí. Yo viví eso. Pero, ¿sabe? Es correcto lo que usted dice, pero no es así, sí se puede planificar. El tema es que esa planificación cuesta lucas. No van a invertir. ¿Por qué? Porque el equipo de planificación, a ver, cuando estamos desviando el tema, es más entretenido. Mejor. La planificación en construcción en altura, los jefes creen que la tiene que hacer el supervisor de la cuadrilla. Y para planificar bien, usted tiene que tener un equipo de planificación. Es decir, el supervisor de cuadrilla o capataz te tiene que aquí dar información para planificar. Pero tiene que tener una persona con una planilla o con una tabla haciendo planificación. En cambio, en planificación en altura creen que el mismo capataz va a hacer la planificación. Que el capataz independiente de los viejos no se la vayan al baño, ¿me entendés? Entonces, no puede hacer esa pega. Entonces, como no puede hacer esa pega, no, preocúpate del esfuerzo de los viejos, no planifiquemos nada. Entonces ahí viene como la cultura mala de la construcción que dice, no se puede planificar. No, sí se puede, lo que pasa es que hay que invertir. Y por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es buena en ¿Ya? nosotros a principio de la ¿Pero obra. es pequeña la empresa? No, es a nivel nacional. Ya. Y a principio de la obra hicimos toda la base de las planes. La reina. Las planes lo hace un grupo que se llama Banapares de Santiago. ¿Te trabajan aquí? Claro. La ECO. Todo lo que es planificación. Hay un departamento para planificación. ¿Trabajó en el parado, dice usted? Estoy trabajando. Ya. Y entonces. Pero a ellos por planificación no se le vinieron a instalar unas losas de Santiago, Sí, la mejor pensada. las potenzadas, Sí, y los viejos tuvieron 3 días sentados en el pasto. No, ya estaba más. Ya estaba más y ahora la. Eso es planificación, ¿no? Estaba pagando mucho por lo mismo. Eso es planificación, ¿no? Quisieron darle rapidez al edificio y dejarle para atrás la placa, pero ahora está pasando el problema de que hasta cierto piso tenías que tener la placa y no fue siempre en el edificio. Entonces, Correcto. y no pasó solamente acá, pasó en Live, San Valentín, en todo. Yo trabajo en Live. La planificación es difícil y el grupo que se llama Malabares que hace las planas lo que logra no es nada barato para los financieros, Que no es barato. pero pasa ese problema. Lo que pasa es que la planificación es cara porque si te funciona, las utilidades se te van a las nubes. Cumples con plazo, cumples con todo. El tema es tener el equipo bueno para el sistema. Correcto. Pero ahí ellos son conocidos. Usted sabe, la construcción en Iquique, bueno, en Chile, es chica. Todos se conocen, todos. Y fue un comentario aquí, porque los de la losa Postensal trabajaban con varias constructoras acá. Entonces, un amigo me decía que de otra constructora, oye, me llamó al tanto de la losa Postensal, que tienen a los viejos en Playa Grada tomando sol. Bueno, vienen de Santiago, están sentados en Playa Grada tomando sol y le pagan el tiro. Sí. Y no me encima, Sí, bueno, aparte sí. la multa. Pero esa fue una. Los viejos todavía dicen cuando a mi Iquique. Fue una mala decisión que hicieron. Con darle la pena a una cosa y dejar otro para. Y por eso sacaron al Luis Trump. No, Pero, pero, a dos. Por lo mismo.
Acá, ¿cómo se conoce? No, pero bueno, eso pasa en todas las construcciones. No es específicamente de acá en Chile, pasa en toda. Miren, la empresa que más trabajaba tecnológicamente con temas de planificación y que iba bien, que era la empresa más grande que tenía Chile, que todos miraban, oye, quiero ser como es, era Claro Vicuña. Pero ya está en ¿Quebró? Quebró la reina. Todos miraban a Claro Vicuña como la empresa modelo a seguir un modelo de construcción, porque ellos trabajan con métodos de planificación, con optimización lineal, o sea, con modelos matemáticos para optimizar los recursos, los materiales, o sea, y tenían un equipo de matemáticos que nada que ver con la construcción, pero optimizando cómo usar mejor el material, cómo la mano de obra, cómo los rendimientos. ¿Lo quebró? Entonces uno dice, chuta, ellos hicieron las cosas bien, invirtieron, pero quebraron. Porque todo lo que implicó el invertir en ese tipo de cosas, le elevó los costos de su presupuesto alto y ellos tenían que cobrar más. Sus gastos generales eran muy altos, lo que le cobraban los mandantes era muy alto, y después fueron quedándose con poca pega, porque cuando una empresa crece mucho, como Claro Vicuña, ya no les sirve hacerte un edificio en el sitio. Ellos están ya al último haciendo aeropuertos, metidos allá en el arreglo del Chacao, ¿cómo se llama? El puente, estaban metidos allá. Estaban a ese nivel de obras. Es decir, ellos no pueden hacer un edificio en unas casitas aquí en los pisos porque no le alcanza para pagar los gastos generales de la empresa. Crecieron mucho. No es rentable. Entonces, pero bueno, eso pasa para que hayan conocido. Ley general. La ley general contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción. Ahí está todo lo que tiene la ley general. En general. Y la ordenanza contiene la disposición reglamentaria de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos. Es decir, como les dije, la ley te dice cómo tienes que hacer las cosas. No, la ley dice cómo tiene que ser la cosa y la ordenanza te va diciendo el cómo tú tienes que cumplir. Hace la bajada de la ley, ¿ya? Son ¿cómo se llama? Una no puede ser sin la otra. Si hubiera solamente la ley, a ti te dicen, no, usted para construir instalaciones sanitarias tiene que seguir la ley del RIDA, no sé. Y si no hubiera una ordenanza y no hubiera normativa, pues disfruta ya, pero no está. Entonces tiene todas sus cifras con la otra. Ninguna puede estar por sí sola. Las normas técnicas contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, de acuerdo a los requisitos de obligatoriedad que establece la ordenanza general. Las normas técnicas de aplicación obligatoria deberán publicarse en Internet y mantenerse a disposición de cualquier interesado de forma gratuita, no mentira. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una norma si usted va al IND? 110 lucas. Cada una. Usted ve todo el listado de normas que tiene una construcción, tendría que meterse en un préstamo casi como un hipotecario para constructor. ¿Ya? Y hay algunas en internet dando vueltas que salen así copias. Yo tengo todas en internet con PDF y todo. Porque nadie compra. Imposible. De hecho, creo que INACAP con el sello de esa cuestión de INACAP, creo que tiene acceso a algunas normas originales, ¿ya? Como alumnos de construcción. Pero no son todas. Pero algo hay. Lo mismo con la licencia local. Creo que igual tienen un derecho usted a bajar en nuestra funcionarios que deben aplicar, ¿qué cosa? La normativa, o sea, la ley y la ordenanza. La ordenanza general.
En todas las municipalidades se consultará el cargo de director de obras. ¿Ya? Funciones del director de obras, el jefe de la DOM. Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obra, conocer los reclamos durante la faena y dar la sección final de ellas. Todo de acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley. La ordenanza general, los planos reguladores por ordenanzas locales y las normas reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es decir, el director de obras es el que ve todos los casos de construcción en una comuna. ¿Ya? Ahí tienen que ir a pedir permiso, a pagar parte, no sé. Dirigir las construcciones municipales que concurren directamente al municipio y supervisar estas construcciones cuando se contraten con terceros. La municipalidad contrata empresas que hacen obras también al municipio, pero no es funcionario de la municipalidad, sino que lo contrata. También lo dicen ellos. Por ejemplo, las plazas. Las plazas son el arreglo del paseo Playa Grande, ¿cierto? 25 años. Por lo bajo. Cambian de empresa cada 4 años. Y lo que hizo el anterior, lo sacan y lo vuelven a hacer. Asesor urbanista. Para comunas que tengan un centro urbano de más de 50.000 habitantes. Estudiar el plan regulador urbano comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las modificaciones que sean necesarias y preparar los planos seccionales de detalle para su aplicación. Revisar todos los planos de subdivisión, loteo de urbanización, cautelando su estricta concordancia con las disposiciones del plan regulador y su ordenanza local, y autorizar los conjuntos armónicos. Después, más adelante, vamos a ver qué es lo que es un conjunto armónico. Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los planes reguladores y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital de la comuna. A falta del director de obras, los permisos serán otorgados por la Secretaría Regional correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? En estos casos, la municipalidad solo cobrará el 50% de los derechos correspondientes. Todos estos trámites que usted vaya a hacer, ya no cobran, ¿cierto? Profesionales reconocidos por la Ley General de Urbanismo y Construcción. Arquitectos, ingenieros, obviamente en el ámbito de la construcción. Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores civiles. Consideradas como las personas que se encuentran legalmente habilitadas para ejercer dichas profesiones. Quienes serán responsables por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias. Ya con ese párrafo, ya es lo que conversamos así. Ya con eso lo dejan amarrado en términos legales. Es usted se manda un ¿Cuál es la sigla que dice? Ley General de Urbanismo y Construcción. Ya. Estos 4 profesionales son los que tienen que estar a cargo de cualquier obra de construcción. Ya. Obviamente en el ámbito que le compete. Y ellos serán los responsables legalmente de dichas acciones. Sanciones. Una sanción de la Ley General de Urbanismo y Construcción implica para una obra de construcción una multa del 0,5 y el 20% del presupuesto de la obra. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué puede ser una sanción? Que vaya un hito de la MUNI, un inspector de la MUNI, de la DOM, a una obra y no esté el profesional a cargo. Eso es un error grave. No traje. Que usted vaya y le oiga, el que está a cargo de la obra o la persona que está a cargo, no, fue a tomar desayuno. Multa. Falta grave. ¿Ya? Es como ir a una escuela y entrar en curso y no está la profesora, una cosa así. Claro. ¿Ya? Falta grave, porque siempre tiene que haber un profesional a cargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te responde ante la ley. Si pasa un accidente, cualquier cosa, tiene que haber un profesional a cargo. Entonces, multa grave tiene que el profesional a cargo. A ver, otra multa. Bueno, son cosas más que se pueden conversar a veces. Por ejemplo, estáis descargando un camión.
y no pediste permiso, tú para descargar un camión tienes que pedir permiso a la municipalidad. Independiente que ahora se vaya a descargar un camión, vaya a descargar 6 sacos para qué, pero si vaya a descargar 500 kilos de fierro en un camión gigante y vaya a ocupar la grúa para sacar eso, tienes que pedir permiso. Justo se estacionó el camión y pasó el inspector municipal. Su permiso no tengo. Multa. ¿Qué más? Cierre provisorio. Cuando uno cierra para la obra, tú tienes que ver si te sales, aunque sea más de 20 centímetros del límite de la línea oficial de edificación, tienes que pedir permiso. Si estás salido por tu cierre y no pediste permiso, multa. Ahora, si es edificación en altura, aparte de salirte, tienes que hacerle un camino que esté tapado para que no le caigan proyectos escombros. Todo eso hay que saberlo, o si no es multa. ¿Y todos esos permisos se piden en la MUNI? En la MUNI, si la MUNI ¿qué para qué viene esto? Ah, sale también. Bueno, y otro gravísimo, gravísimo, es que esté construyendo y no tenga el permiso de edificación. Eso ya es terrible. ¿Ya? Ahí sale sancionar la empresa, sale sancionar el propietario y sale sancionar el profesional, porque primeramente el profesional no puede iniciar una obra sin permiso de edificación. ¿Ya? Un propietario no puede iniciar una obra sin un permiso de edificación. Y la empresa, lo mismo. Entonces, hay 3 figuras que sancionan. O sea, la MUNI se lleva plata por 3 partes. Se sanciona como profesional, se sanciona como empresa, se sanciona como propietario de inmueble. En caso de disolución de la empresa, mientras esté pendiente el plazo de prescripción, las acciones se seguirán en contra de los que eran representantes legales a la fecha de infracción. ¿Me explico? Si a ti, tú eres una empresa, estás construyendo y sacaron un parque, chuta. Y se dice, no, ¿sabes qué? Llegamos a sacar la empresa porque no tengo plata. O sea, no te libre la responsabilidad si disuelve la empresa. Porque si tú fuiste alguna vez representante legal, te va a seguir la ley. Y bueno, o sea, se puede disolver la empresa, pero igual está jodido. El alcalde puede ser destituido en caso de involucrarse en una sanción. Vamos, soy amigo del alcalde. No se puede meter. Las viviendas que cuenten con financiamiento total para su construcción o adquisición deberán disponer de los mecanismos que aseguren la calidad de la construcción. Y ahora esos son temas ya de calidad que cuando a ti te da plata el Estado, servir para construir tu casa con un DPE, ellos te exigen cierta calidad y ellos tienen su hito y ellos tienen su regla y todo más complejo. ¿Ya? Planificación urbana. Política para el desarrollo urbano. Establecen normas para zonas residenciales en comunas en las que no existe plan regular comunal. Resguardan o incentivan la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado. La planificación urbana se efectuará en 3 niveles de acción que corresponden a 3 tipos de áreas: nacional, intercomunal y comunal. Planes reguladores comunales. A través de planos de detalle podrá fijarse con exactitud los trazados y anchos de los espacios declarados de utilidad pública, seccionales o intercomunales. ¿Qué es lo que hace un plan regulador comunal? Que secciona la comuna. Te dice, esta área es para habitación, ¿ya? Que diga gente. Cada cierto, y eso está en la ordenanza, cada cierto metraje cuadrado de construcción tiene que haber área verde. Las calles en esta parte tienen que ser de tanto ancho. En esta parte no pueden haber locales comerciales. En esta otra parte no pueden haber botillerías, por ejemplo. Y te va seccionando. Entonces, por ejemplo, el lado que está acá al lado de acá, voy y ¿sabe qué? Se me compra el terreno, quiero poner una discoteca. No, por el plan regulador no deja que usted ponga ese tipo de local en este sector. ¿Por qué? Porque tiene una institución de educación superior al lado, al otro lado tiene una villa residencial. No se puede. Entonces, antes de comprar terreno, hay que estudiar bien este tipo de cosas. ¿Para qué voy a comprar terreno? ¿Esto sirve? ¿Puedo o no puedo? Lo que le explicaba, bueno, la otra es con las rasantes. Yo puedo comprar un lugar, no, va a ser un edificio de 40
ejemplo, si no me da la rasante, si al lado yo le tapo la vista a un vecino, no voy a poder construir. Entonces, todo eso te lo da el plan regulador. Todas esas como limitaciones de construcción. Y es por eso que es importante. Ordenan las ciudades, entre comillas, en términos de constructivos. Se apuntan a la superficie, accesibilidad y tipos de áreas verdes por ocupantes o habitantes que señalan la ordenanza general. La superficie, accesibilidad y tipos de equipamientos por ocupantes o habitantes que señalen la ordenanza general. El mínimo de estacionamientos que estarán localizados en el interior del predio que determine la ordenanza general, con las excepciones que esta misma establece. Por ejemplo, le dice, si usted va a construir un edificio de 40 pisos, usted por obligación tiene que tenerle 40 pisos, como mínimo, un estacionamiento por departamento, más 2 para discapacitados y 6 para visitas. Y eso lo dice la ordenanza. Es decir, el arquitecto ya cuando diseña ya 40 pisos, pero tengo que tener espacio para 40 autos de 1 por departamento, más los 2 de discapacitados, más los 6 de visita, más los, no sé, 1 para el administrador del consejo. Y eso lo dice la ordenanza. ¿Sí? No es que el arquitecto haya querido hacer 80 estacionamientos, haya perdido espacio. Y aparte te dice que, y aparte de eso tiene que tener, por ejemplo, si su superficie es 5.000 metros cuadrados, de esas 5.000, el 5% de esa área verde, sí o sí. ¿Ya? Una trama vial que incorpore circulaciones destinadas al uso público, cuyas intersecciones no excedan de 200 metros lineales. Son las llamadas calles locales. ¿Han visto que varios edificios, por ejemplo, que está acá atrás de acá, allá, tiene una calle antes de entrar, una vía local? Eso no es porque se le ocurrió poner, no, es por normativa. Si no hubiesen tenido que hacerlo, seguro que no lo hacen, porque implica que voy a perder espacio al dueño del terreno y tengo un gasto más. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí en acá, yo no sé cómo lo hizo, pero tenía que haber puesto una vía exclusiva para entrar al estacionamiento. ¿Se han visto los tacos que se fueron cuando quieren entrar? Peregrinos. Yo creo que es porque como la parte vieja de la carta está hace muchos años, en ese tiempo no se lo, y ya no, cuando ya algo está construido, no se puede, no lo puede decir. Claro, por eso, más que ante la norma es porque eso te lo dice la ordenanza. Más que ante la norma, quizás, como cuando este INACAP se construyó acá, aquí no había nada. Entonces, quizás eso fue, no, que iban a ir a vivir para allá. De hecho, bajo Moy, ustedes van a bajo Moy y es un desorden. Es un desorden, ¿por qué? Porque el plan regulador de Iquique llega hasta el Parque Sendero. Para allá no hay plan regulador. O sea, yo puedo ir a poner un circo allá y no me pueden decir nada. ¿Ya? Entonces, ahí convive, hay un colegio, hay un disco, Tacaumar, y hay un motel. En Alto Hospicio se pareciera que O sea, tení el... Está todo todo ahí. cerca. ¿Por qué? Y no, igual, no, yo quiero poner, no sé, ¿cómo se? De estos locales, un Nightclub. al lado de la calle que bajo Moy, no sé, y no te puede decir nada. ¿Por qué? Porque está fuera del plan regulador. De hecho, ahora se está actualizando, pero todavía no está vigente. Está listo, sí. De hecho, usted se mete a la página de la MUNI y está el nuevo, ya está listo, pero nos falta actualizar un plan regulador, no falta, tiene que pasar por trámite. Pero lamentablemente lo que ya está allá no lo van a poder sacar. Lo que sí van a hacer es que ya no va a poder llegar cualquiera a ponerse allá, sino que ahora está regulado. ¿Ya? Pero hoy en día hay colegios, canchas de fútbol, revisión técnica, un despelote, plantas de hormigonera también. Motel. Sí. ¿Cuándo se va a hacer? Claro. Garantía del condominio. Garantía de acceso equitativo a los bienes públicos urbanos. Es decir, los bienes públicos urbanos como parques, zonas verdes, se tiene que garantizar que todos pueden entrar en ellos. Por ejemplo, para la pandemia,
cuando la municipalidad cerró, por ejemplo, los juegos que están en Playa de la Baja, eso no va a implicar ni que la MUNI cierre, tuvo que pedir un permiso a la Contraloría para que hiciera una excepción de la ordenanza general para que ellos pudieran cerrar por pandemia, ¿me entiendes? Pero tuvo que hacer un trámite legal, no es llegar y cerrar. La MUNI no puede llegar, no, cierro el parque porque no quiero que no para. En Milagro y no quiero. No pueden, porque todos tenemos el derecho de acceder a las zonas públicas libremente, por la Constitución. ¿Se dan cuenta que todo se amarra por Constitución? Eso tiene que ser libre. ¿Qué ocurre con construcciones nuevas si no existe plan regular comunal o plan seccional? Pueden hacer lo que quieran. No podrán superar la altura promedio de los edificios ya construidos en las manzanas edificadas, con un máximo de 10 pisos. En caso de no haber edificación, no podrán exceder de 2 pisos, salvo que se trate de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, los que podrán alcanzar 4 pisos. No podrán superar la densidad promedio de la manzana en que se emplacen, y de no ser aplicable esta norma, la del promedio de las zonas contiguas que estén edificadas, salvo que se trate de conjuntos habitacionales de viviendas sociales. Densidad en planificación urbana, habitantes por área, considerando una hectárea a 10.000 metros cuadrados. Así se mide la densidad urbana. Es decir, en 10.000 metros cuadrados tiene que haber una cantidad de habitantes. ¿Ya? ¿Qué ocurre con construcciones nuevas si no existe plan regulador comunal o plan seccional? No podrán alterar el sistema de agrupamiento de las edificaciones, sus características arquitectónicas y volumétricas, ni las líneas oficiales y de edificación del sector, debiendo adaptarse al entorno urbano en que se emplacen. Deberán dar continuidad a la trama vial existente, reconoce las condiciones locales y de diversidad territorial. Se aplica lo mismo, la ordenanza general. Ya, esa es la manera de seccionar los predios. ¿Saben qué es la línea oficial y qué es la línea de edificación? Ya. La línea oficial es la que va en la calle que distingue el bien de uso público de la propiedad privada. ¿Ya? ¿La celeste? En este caso no la rosada, ¿dice ahí línea oficial? Ah, ya. ¿Ya? Ahí dice, entre línea oficial y línea oficial es público. Y por el medio siempre va la calle. La vereda siempre la calle tiene que estar en el espacio público. ¿Y la línea de edificación cuál es? La La celeste. celeste. La celeste, pero ¿qué implica? ¿La cota cero? No, no hay. Ah. De ahí hacia adentro la construcción. Correcto. Claro. De ahí es usted puede tener su antejardín en la línea oficial, pero usted no puede construir hasta la línea de edificación. Su antejardín puede ir entre la línea oficial y ¿Y la eso línea de edificación. ¿Están las normas? Claro, por eso. De acuerdo al tipo de edificación va. No, según el plan regulador. Ah, ya. Le dice, el plan regulador que hasta acá no lo puede construir. De hecho, este mismo dibujo la saqué de la OBUC ilustrada que está en. Eso igual puede ser en la planta de arena, ¿no? Segundo piso, porque he visto igual el... No, se puede salir. Se puede salir Se ya. puede salir. Sí. Aquí primer piso, pero el segundo piso, por ejemplo, siempre le salen a una salida, así se puede hacer. Se tiene que tener 3 metros de altura. Sí, 3 metros hacia afuera y solamente te dan como. 1 metro. Es un porcentaje que puede salir. Tampoco voy a salir hasta hacia. No, todo, o sea, la manera legal es todo tú informando. ¿Sabes qué, señora municipalidad? Voy a sacar el segundo piso, voy a salir 1 metro. Ahí dicen, no, 1 metro no, son 80 centímetros más que eso, porque hacen un cálculo según tu front y todo lo demás. 80 metros ya, y se sale 80 y se regularizan. Pero eso no pasa, todo lo demás. Hasta 2,50 metros. Claro, eso, los condominios que hay gente que modifican los del primer piso, cerrados como todo el. ¿Han visto esos departamentos que están aquí por la tirana cuando uno sale de noche? Que son chiquititos como de cuatro. Y todos han hecho como 3 pisos. terraza
Y hay uno que del tercer piso que se salió con una pieza más. No. Pero, no sé. Pero ¿sabes qué? No es culpa de él, es culpa de la Moni baja todo el día, por ahí. ¿Sabes que eso la dos puede echarla abajo? De una. No. Pero bueno. Van a molestar a la gente porque No, pero que no es malo, pero no es de maldad, pero no importa que tú tengas eso y el vecino no. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Mire, lo que pasa es que el año pasado creo, salió una noticia en Santiago de una casa, o sea, de 5 pisos construida aquí en Iquique, que supuestamente estaba mal hecho estructuralmente. Si supuestamente la municipalidad acá hizo las investigaciones y todo, o sea, ¿cuándo es que la municipalidad toma orden para poder dar, o sea, dar de baja la casa, o sea, tumbar el edificio? O simplemente... No, sí, se puede. Es la última acción que Porque se toma. salió acá en Iquique, pues, en el centro de Iquique. Ah, Hay una 5 pisos, sí. Salió hasta en la noticia, todo eso. no sé que hay varios, de hecho hay una cosa, se llama la calle que está más hacia acá del terminal. Y uno baja, sale del terminal, uno baja. Tercera Sur, ¿Tercera Sur? Sí, No, tercera esa sur, no. que hay una casa que también sale de la noticia. Sí. Pero, o sea, ¿en qué momento la municipalidad Sí, da, no, o sea, es una decisión política. qué tiempo de, como para allá, o sea, que No, esa casa podría queda venir, de más? podría echarla abajo, pero sí, es una decisión política que se podría salir en poco tiempo, porque uno va a juzgar a policía local, le hacen la notificación al dueño, el dueño no regulariza. También, hace poco, el alcalde de la Florida que echó abajo varias casas, ya, dijo casa a los narcos, pero el instrumento legal que lo ocupó es que la construcción no se adecuaba al plan regulador. O sea, no echó la casa abajo porque era un narcotraficante, sino que por esta normativa de la DOM, y la echó abajo en menos de un mes. O sea, si el alcalde hubiese querido, lo hubiera echado abajo. o sea, por ejemplo, la casa la entregan básica y él la construyó y como no está regulado y todo el tema, puedo tomar eso como para poder echarla abajo. Va la MUNI, usted puede construir, usted puede ampliarse, usted tiene que ser Regular. todo regular. ¿Sabe qué? Yo quiero ponerme 4 pisos. No, lo que pasa es que en ese sector la pasante no le da 4 pisos, puede ser hasta 3. Ya me ha dado 3, paga el permiso de edificación, después paga la recepción, cuando esté listo, y está regularizado. Pero usted levanta un 5 pisos donde no le pidió permiso a nadie, no puede hacerlo. Claro, o sea, de hecho los pisos hay varias casas. Pero igual la MUNI funciona re mal, igual. Ni siquiera van a supervisar lo que entregan. Es el tema, pero bueno, es que aquí vamos a entrar en política. No toman decisiones porque son políticamente incorrectas. Claro. Porque se van a echar a la gente, no, ¿por qué le echan la casa abajo? Su gente no fue. Mi hermano construyó. Claro. Construyó de 4 pisos, reguló y en la regulación sale los 2 Es que pisos. todos sabemos eso, pero el único, entre comillas, que le puso el cascabel del gato fue ese tipo de la Florida, que llegó el chavo. Llegó el chavo, no estoy diciendo que lo hizo bien o mal, sino que él ocupó, es un ejemplo porque él ocupó este instrumento legal para echarle abajo, estaba mal construida, y lo echó abajo. Con la herramienta, independiente que ahora se me dice, no, es que para ganar fotos, para ganar bien, sí, puede ser, pero él lo ocupó. En cambio acá no lo ocupan para ganarse esos fotos. No, y aparte igual es un gasto que tienen que demoler, después sacar todo Sí, eso. Po. No, pero después le pasan la boleta del dueño. El dueño que paga todo. Y más encima con los costos que ellos le dan. Porque igual que cuando usted le llevan un auto al patio, usted contrata una grúa que en pana le cobra 30, 40 lucas, pero cuando va y te la lleva la grúa por los pagos, vaya, no, la grúa 150. ¿Y eso es la realidad? La MUNI igual, porque aquí demoler y sacar escombros te sale, no sé, un camión 35 lucas, te sale un camión lleno de 5 cubos de escombros. La MUNI no, te va a decir, no, se le salió 120 lucas. Y ahí ya no voy a reclamar, porque fue bajo mandato judicial. Tú bajo mandato judicial no tienes nada que reclamar, tú vas y pagas. Ya, ahí está, línea oficial, línea de edificación. Ahí está la indicada, ahí está el instrumento. Ahí está, lo que yo les dije, está
La línea oficial, indicada en el plano del instrumento de planificación territorial como deslinde entre propiedades particulares y bien de uso público. Y la línea de edificación señalada en el instrumento de planificación, a partir de la cual se podrá levantar la edificación en un predio. Es decir, de ahí puedo empezar a construir. Ahí, perdón, ahí falta una parte, profe, porque hay una parte, la línea oficial, y hay una parte que está antes de la vereda que no tiene, que está, que es un espacio vacío ahí. Después sigue la vereda. ¿Cómo se le llama ese espacio? Ah, ya sé. Pero pasa sobre la gente ese que es como Como En la línea para oficial de la del jardín hay un espacio de tierra, lo que sea, y después sigue la vereda. Y ahí no está. ¿Cómo se le llama a ese espacio que queda ahí? Entre línea oficial y bien de uso público. O sea, Algunos diseños son así. claro, te remarco, la vereda Sergio es 1,10 m. Metro 10. Y se puede quedar arena, tierra, banco, etc. Pero lo que marca es línea oficial. De ahí para allá tú no puedes hacer nada. No, pero es el nombre de ese espacio. No tiene nombre. Calle. Es bien de uso público, ¿no? Sí, la vereda se remarca porque es la parte donde tú caminas. Pero ahí, Porque generalmente cuando se estacionan los vehículos en ese espacio, lo que queda, a veces queda antes de la vereda o a veces queda después de la vereda y después viene la calzada. sí. Cuando los vehículos se montan ahí y se paran ahí, en ese espacio, Parte. viene el parte y le dicen, está ahí la vereda, cuando la vereda está al otro lado. Entonces, Es como una sobrecarpeta, una sí, una parte. No sé qué Igual que la pasa. vereda en sí, la de Sergio es 1,10 m. Cambia una hoja Y ahí no hay, sí, Va como la el tuya. espacio queda en la vereda. Qué vale. No tenía ni una hoja vaya mal. Predio, denominación genérica para referirse a sitios, lotes, macrolotes, terrenos, parcelas, Este puntos una similares, de dominio público o privado, excluidos los bienes Fíjate la nacionales casa. de uso público. ¿Tú has visto que uno ve ahí la Área vereda? entre la línea oficial y la Hay línea tierra oficial. y recién viene la Regulada vereda en para el la, instrumento de planificación territorial. para la asfaltada. Ah, pero tú O estás también vereda. es al revés. Es, por Miren, ejemplo, hay una foto tu de casa, Temuco. 10 La y verdad, de ahí nace vereda. miren ¿Entiendes? Para esa zona. cómo comenzó. Después fue agrandándose un poquito y miren cómo está el 2020. Uy, va a Eso ser- es crecimiento territorial, ¿cierto? Puro chamo. Sí, y horriblemente lo. Pura carta. En serio, las calles en Temuco son. Mercado de suelo. Al planificar el territorio se debe considerar evitar la especulación y procurar la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población. Para evitar esto, el MIMBU promueve la transparencia de valores mediante un sitio web único, no existente pero estipulado, creado a partir de la especulación del terreno del caso Cabal. ¿Se acuerdan de ese caso Cabal? No. No. El amado hijo de la presidenta Bachelet. Ah, Que compró unos terrenos que no valían nada, que era pura terreno vegetal y que por ahí por ¿cómo se llama? Hubo uno ahí cerca por la Rancagua y los compró a precio de huevo porque era como ir a comprarte allá arriba de la Salina Monteló, pedazo de tierra que no valía nada, y después el mismo tramitó por dentro las cuestiones políticas que le cambiaran el uso del suelo. Es decir, antiguamente ahí, en ese sector no se podía hacer nada. Y después cuando uno le cambia el uso de suelo, se llama así el uso de suelo, ahora se puede poner, por ejemplo, un parque acuático. Entonces, de pasar a valer el metro cuadrado, es decir, 100 lucas, el metro cuadrado pasó a valer 5 millones. Eso fue el caso Cabal. Eso fue lo que hizo. También, lo mismo pasó con. Habla de Boris. Ya, ese no lo conozco, pero sí he escuchado. Pero hay uno que es bien, que es en venta, en la cuarta región, y iban a hacer una cuestión de. ¿Cómo se llama? Una. Hidroeléctrica, una cuestión así. Ya, una cuestión así iban a hacer, no me acuerdo. La cuestión es que iban a construir algo y la Bachelet compró el terreno que estaba al frente del terreno donde iban a construir. Con información, porque no salía la caso, ella tenía la información de que iban a hacer ahí.
y mandó al hijo de nuevo a comprar los terrenos. Cuando no había nada, entonces, oye, ¿por qué quieres comprar ahí? Son unos barrancos. No, quiero comprar, no sé, quiero comprar. Y compraron todos los terrenos porque unos kilómetros más acá se iba a poner la hidroeléctrica. ¿Y qué pasaba con esa cuestión? Sí, era una hidroeléctrica. ¿Qué pasaba? Que después la hidroeléctrica iba a querer salir hacia el mar para desalinizar agua o hacer un pequeño puerto y tenía que pasar por ese terreno. Entonces le iban a cobrar. Tenía que comprarlo. Sí. ¿Qué pasó? Ahí le salió el tiro por la culata porque el estudio de impacto ambiental impidieron que hicieran esa. Bueno, Y ahí quedó con su terminal. ¿Quién vive ahí? para los vivos. Entonces, por eso el mercado solo ya está regulado en el caso Cabal. ¿Ya? Especulación es una forma de conseguir un beneficio económico de algo que se adquiere o se mantiene en propiedad con el único objetivo de obtener dicho beneficio y no por otro motivo. Es decir, comprar, porque va a comprar un terreno baldío. Si no sabes que tiene información de que ahí va a haber algo grande que va a cambiar el uso social. Y con el tiempo se puede cambiar se puede cambiar el tipo de suelo, el mercado de suelo después con el tiempo, cada siempre así, por ejemplo. No, sí puede. Sí, por ejemplo, Iquique Altos pisos. Iquique llegaba hasta para el Jaime. Y para acá, yo me acuerdo cuando era chico, venir aquí a este sector era paseo del día domingo. Veníamos temprano, subíamos. La pasada de auto quedaba por allá un poco más arriba de Iquique y era una caminata que era el Cerro Grande. Hoy en día viajar en la misma ahí en el Cerro Grande te da 3 minutos. Si la avenida de Abar se llama Avenida Consulta. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí. Ah, No pregunto por qué. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama la calle? Entonces, Avenida los terrenos Concordancia. fueron ¿Confort? adquiriendo Sí, pero ¿cuánto? distintos valores. Ah. Antiguamente, Que yo no soy de acá. ¿quién iba a comprar un terreno acá? Nadie. Hoy O en sea, ¿por qué día, dicen? de hecho, la villa que está acá al lado, Villa Quebrada Blanca, esa la compró Quebrada Blanca cuando comenzó su faena en Quebrada Blanca, año 92, 93, estoy hablando. Aguilanta. Esta cuestión era como ir hoy en día a Chanabaquito, una cosa así, porque estaba solo, venir a la Villa Quebrada Blanca eran unas casas totalmente solos, que de hecho tenían guardias, tenían caritas de guardia en las 4 esquinas, porque era estar solo, era como. Y hoy en día, está al frente del líder, van a ponerle un McDonald's, el Agrosur, en la plusvalía, se fue. Lo compraron a precio huevo y ahora la plusvalía es muy alta. De hecho, esas casas, los trabajadores las compraron en ese tiempo a 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Hoy en día, promedio, esas casas están 300, 350, por lo bajo. Eso, plusvalía. Eso, el uso suelo va cambiando según la utilidad que le están dando. Límites urbanos. Es la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados. ¿Ya? Límite urbano es hasta donde llega el plan regulador. ¿Ya? Se definirá simultáneamente el uso de suelo. ¿Ya? Uso de suelo urbano. Esto sale en el plan regulador. Usted le muestra el plan regulador, cada distintos colores y sale con estos tipos de cuadrados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uso residencial, uso preferentemente residencial y equipamiento restringido, uso preferentemente residencial y equipamiento. Por ejemplo, acá uso preferentemente actividades productivas. Profe, pero al decir preferentemente no me está especificando lo que uno tiene que hacer. Es por preferencia, ¿no? Claro, pero tú no puedes poner otra cosa. Áreas verdes, parque intercomunal, área verde complementaria, zona de equipamiento, zona de interés metropolitano, zona especial, espacio público, y aquí te dicen zona típica, monumento histórico, zona de estacionamiento. Por ejemplo, monumento histórico. Por ejemplo, esto, si usted va al plan regulador, hoy en día la calle Baquedano sale con toda la calle Baquedano. Monumento histórico. ¿Qué significa eso? Usted no puede cambiar la fachada. Nunca. ¿Por qué? Porque es un monumento histórico. Está protegido por Protegido. monumentos nacionales. Por ejemplo, La fachada no, sí, para atrás sí puede cambiar. Pero es un problema porque, por ejemplo. profe, si yo como propietario vivo en esa calle y quiero modificar No la sé. nada.
Yo digo por conocimiento de causa. Mira. Yo tengo una casa para acá. Profe, yo igual he trabajado modificando locales ahí, así que ¿Sí? ¿Cuál? Yo tengo un local. ¿Qué? Tengo un local. El heavy. ¿Cuál? El heavy. Estilo urbano de Ah, ¿de usted es ese? el estilo urbano de ¿Filan hasta fin de mes? ¿Ah? Hay happy hour. Pero no lo tengo rentado. Al estilo urbano, ¿eh? Hay happy hour. O sea, esa cuando yo modifiqué mi casa, yo empecé como casa llamada Country House. Profe, ¿qué pasa si por ejemplo, el material se quema la casa? No, exigen que sea. Hay parámetros. De hecho, hay una polémica muy grande. El Palacio Mujica, que está en Cejer con Baquedano, que se quemó. La FACH no quiso reconstruirlo porque le exigían que lo hiciera de la misma forma. Y implica mucha plata. Construir así hoy en día es mucha plata. La madera. La mayor Pino Oregón. Pino Oregón, Es caro. Y la FACH no quiso. Y vino el Estado después, no, si ustedes no quieren, se van. Y el Estado dijo, yo voy a construir la Contraloría. Se está construyendo la Contraloría. Vean la Contraloría. No es ni cercano a las fachadas de Baquedano. ¿De qué calle? Entonces, Cejer. Cejer Con con Baquedano. Baquedano justo. Subiendo, sí. De hecho, mi vecina que vivía al frente, o sea, vivía al Eso. frente, que es una casa museo, de museo histórico, tuvo en venta la casa 5 años. Era una casa gigante, preciosa, con una escalera caracol de Pino Oregón al medio. Hermosa la casa. ¿Quiénes salía por Patricio Lícito? Pero nadie se la compraba porque ya lo que compran en Baquedano no es para vivir, es para hacer negocio. Y esa casa, Baquedano, por ejemplo, en mi casa yo no podía modificarle la fachada, pero sí para adentro. Pero esa casa es completa monumento nacional, completa, como el Palacio Histórico. Entonces, la persona que compraba no podía modificarla nada. Entonces, ninguna empresa le es rentable. Solamente Porque no, restaurarla. si vaya a dejarla para el museo, no vaya a ganar plata. Entonces, le costó mucho vender la casa. Mucho. La vendió hace como un año, pero estuvo como 5 años. Ahora no sé qué van a hacer de esa casa, pero todas esas casas, no, que no pueden. Tampoco. No pueden. O sea, tenéis que hacer un pub respetando lo que dice el Monumento Nacional respecto a esa propiedad. Entonces es difícil. Por ejemplo, en mi caso solamente tenía que mantener la fachada y mantuve las 3 primeras piezas de madera y para atrás por un minuto. Porque en la parte de la cocina, de hecho, para poner un pub, me exigía que la parte de la cocina tenía que ser de material no inflamable, o sea, tenía que hacerlo de hormigón armado, que estaba todo barato. Ya, ese es un plan regulador, ¿cierto? Así se muestra y después uno va acercando, obviamente, y va viendo las zonas que le corresponden. Zonas de edificación, está seccionado. Zona, por ejemplo, zona de edificación patrimonial, edificación aislada, máximo 3 pisos, máximo 7 pisos, y que van, todo está regulado, si se dan cuenta, está todo regulado. Zona de interés metropolitano, zona especial. Están todas, usted va y dice, ya yo voy a construir acá, y uno va al plan regulador y va a ver al tiro cuáles son las limitaciones que tiene para construir ahí. Expropiación o adquisición de los terrenos. No pueden aumentar en volumen a menos que por fuerza mayor las construcciones existentes experimentaran daños que las dejen inutilizables. Podrán autorizarse su reconstrucción hasta completar el volumen de la edificación que existía previamente. Eso es cuando se te quema la casa. Puede construirse hasta 2 pisos en caso de que el terreno esté vacío. Hay terrenos que no son construibles y no son dividibles. El uso del suelo se puede modificar después de realizar una memoria explicativa, un estudio de factibilidad, modificar o ver la ordenanza local, modificaciones del plan, pero se puede modificar el uso del suelo. Fusión de terrenos. La fusión de 2 o más terrenos en uno solo tendrá un beneficio de mayor densidad, a través de aumentar el coeficiente de constructibilidad del predio en un 30%.
Cuando resulten terrenos de 2.500 metros cuadrados o más, podrán acogerse a los beneficios que otorga el concepto de conjunto armónico. El coeficiente de constructibilidad se puede obtener en el certificado de informaciones previas o el plan regulador. No entendí nada. ¿Qué es lo que es el coeficiente de constructibilidad? Este es un concepto muy importante que van a trabajar más adelante, no van a tener que tener eso. Coeficiente de constructibilidad te lo da el plan regulador. ¿Qué te dice? Si usted tiene un terreno de 4.000 metros cuadrados para construir 2 torres, usted dice ya, o sea, la ordenanza dice, el plan regulador, dentro de esos 4.000, usted puede ocupar solamente 2.000 de construcción efectiva. Ya. El resto 2.000 es para calles, zonas verdes, estacionamiento, pero de construcción efectiva solamente 2.000. Y se lo dice. Hay casos que la gente no sabe, porque yo tuve una experiencia de unas personas que era una familia boliviana que tenía mucha plata, compró un terreno en Hospicio nuevo. Nosotros vamos a llenar aquí de casas para arrendar departamentos. La cuestión que cuando fueron a presentar proyectos, no, se coeficiente con constructibilidad, el terreno se la está reclamando. Entonces, por desconocimiento, cuando uno va a comprar un terreno o va a construir para alguien un terreno, el coeficiente de constructibilidad es necesario saberlo. Si yo tengo un terreno de 1.000 metros cuadrados, yo no voy a poder llenar los 1.000 metros cuadrados con construcción. Eso me lo va a dar la ordenanza. Va a decir, ya de los 1.000 metros cuadrados usted puede construir efectivamente 600. Y el resto 400, haga lo que usted quiera, pero no cuesta construir. Pueden ser zonas verdes, áreas verdes, estacionamiento, calles. Y eso se ve cuando vayan a comprar terreno, ¿no? Sí, O sea, se puede sí, ver. porque usted pide este certificado. Certificado de informaciones previas en la municipalidad. Y usted le dice, ¿sabe qué? Yo quiero voy a comprarme un terreno en esta parte, me lo están vendiendo. Quiero un certificado de informaciones previas para ver qué restricciones tiene. Y usted saca, paga obviamente, se lo dan, y usted ve, ya, puedo construir tanto, hasta la altura tanto, tengo rasante tanto, y ahí tiene toda la información del terreno. Dígame. No sé cómo se llama el sector, pero es que la Tirana, la Huayca, son terrenos agrícolas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Dónde está la mentira? ¿Sí? Creo que ahí están vendiendo los terrenos, Están loteando. donde estaban loteando. ¿Y qué pasa? Que cuando lo lotean ahí, no se ve bueno. No, te dan un derecho a ocuparla, pero no es. La gente se equivoca que estaban vendiendo barato. ¿Aún venden todavía? Derecho de cesión, se llama. Viene una persona, compra un terreno, lo divide, lo lotea y te dice, oye, te vendo el derecho de cesión. O sea, ¿a cuánto? 2,5 millones. Pero ¿qué pasa? Que a ti te lo vende y te dice ya por 20 años, este por 20 años. Pero si esa persona quiere, te saca de ahí. Porque no es tuyo. Entre comillas te lo está arrendando. ¿Ya? Como los locales de derecho ya. Claro, te lo está arrendando. Y la gente, te está barato la guay, ¿Qué hay que decirte ese que había cambiado la norma que dice un terreno, sobre todo parcela, de 5.000, se puede construir una sola vivienda? ¿De 5.000? No. De 5.000 metros No, la cuadrados. actualización de la norma. Que construye una sola vivienda, que está autorizado a construir una sola vivienda porque. Que ya no se puede lotear. Ah, ya, pero es que ahí estamos hablando de lo mismo, del uso del suelo. El uso del suelo, Si sí. tú vas a comprar un terreno de 5.000 metros cuadrados a terreno agrícola, te va a salir un metro cuadrado a precio de huevo. ¿Entiendes? Vas a comprar una hectárea lleno de choclo, no sé, o cualquier cosa, va a salir barato. Pero no podía ser como entre comillas la naturaleza, no, yo compré ese terreno y después te pondrás a edificar. No voy. Edificio no puedes, ahí sí que no. Lo que ya entiendo lo que dicen, lo que sí te dicen, no es que yo me compré una hectárea, necesito una casita porque yo voy a estar ahí para dejar mis cosas, ¿no? Ya, usted va a comprar una casa para estar ahí, pero el resto del terreno tiene que usar el suelo, lo que usted lo compró, uso suelo agrícola, no puede edificar. Y eso es importante en el uso suelo. Subdivisión de terrenos sin que se requiera la ejecución de obras de urbanización por ser suficiente la existente. Esto es lo que está pasando en la web. Este tipo de subdivisiones, loteos de terrenos condicionado a la ejecución de obras de urbanización. Urbanización de loteos existentes, cuya obra de infraestructura sanitaria y energética de pavimentación no fueron realizadas oportunamente. Urbanizaciones voluntarias, ejecutar el espacio público en el interior de un predio por parte de su propietario. Los terrenos deberán acceso a uso público
hablar con silencio. Zonas de remodelación, en las cuales se disponga congelar la situación existente y establecer una política de renovación de las mismas, se fijarán las facilidades o rebajas de derechos municipales o de urbanización. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, que aquí tienen cerrado y después le tuvieron que sacar el cierre. porque no hay que llegar a ninguna. De hecho, para instalarlo en los colegios hoy en día hay que hacer una serie de cosas de trámite, no hay que llegar a instalar una reja. De hecho, la instalación de la reja que está en todo el borde ahora de Cabancha y de Playa Brava. también tuvieron un tema legal que tuvieron que presentar a través del Ejecutivo por la ordenanza, pero ellos justificaron para que no hayan accidentes, atropellos, subían los autos. Evitar los malos cruzos. Ay, mira, igual el tipo se echó transporte. Hoy día Sí, igual. hoy día en la mañana. Hoy día igual. Bueno, a las 12. ¿Anoche fue? A las 12 de la noche. Ah, yo pensé que había sido la En circunvalación hoy día un Después la camión. embarró todo el día y día. Rehabilitación y saneamiento. Las municipalidades pueden adquirir terrenos para la erradicación de poblaciones mal emplazadas, con riesgo de inundación o imposibilidad de dotar de infraestructura sanitaria. ¿Ya? Es decir, te está diciendo que la MUNI puede comprar terreno para echar a la gente, o sea, las toma. ¿Pero ¿se cree que va a hacer alguien eso? Nadie. Miren, las municipalidades tienen facultades de fijar plazos a los propietarios para reparar, para evitar el colapso parcial o total de una construcción. Lo que estábamos hablando. Ordenar la construcción de cierres exteriores en los sitios de gas. Fijar plazos para conectarse a las redes públicas de agua potable descentralizado sin que existen. Ordenar demoler las construcciones que puedan colapsar o aquellas construidas ilegalmente. Ahí está lo que estaba hablando. La MUNI puede echarla abajo. No lo hace. ¿Qué puede hacer la comunidad? Conservación de los árboles y plantaciones en espacios de uso público, conservación de la acera, proposición anual de planes de obras de unidad vecinal, instalación de casetas para teléfonos públicos y refugio para paraderos de locomoción colectiva. Eso puede hacer, o sea, la comunidad podría llegar y hacer esto. En la esquina de su casa se pone de acuerdo, que no molesta a ningún vecino y puede hacerlo. Y la MUNI puede llegar y no le puede hacer nada, porque eso está permitido. ¿Ya? ¿Y eso dónde sale eso? ¿En la U? ¿Ah? Una caseta para que hagan micro, ese está en el sur. Por la lluvia. No, eso ya no se puede en las poblaciones. Porque, por ejemplo, el centro de González y dos plazas. Ah, pero esas plazas están cerradas hace 8 años. ¿Se puede? No, pero hoy en día no se puede. Porque Sí se puede. esa ley no está hace muchos años. Yo no sé cómo consideran el permiso, pero por ejemplo, aquí al lado, la Villa Quebrada Blanca han pretendido cerrarla más de 10 años que están en trámite. Y la MUNI no lo deja. No, porque no son tan- Porque va a salir más caro todavía si cierra. Expropiación. Tratándose de expropiaciones parciales, se deducirá y fundrá el monto de la indemnización al cambio del valor que adquiere la parte de la propiedad. Ya. La otra explicamos la expropiación es, usted tiene un terreno, pero si van a hacer el gobierno, o sea, no la MUNI, va a hacer algo que implica bien de uso público, su propiedad vale nada. El gobierno le dice, tome, le compro tu casa, no me quiero vender, se la compro, o se va. En realidad te echan y te pagan más encima un valor irrisorio, el valor fiscal, la valor fiscal. Por lo menos acá en Iquique la valor fiscal está pero totalmente devaluada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, esto es en Santiago. Cuando construyeron la autopista de Américo Vespucio, expropiaron un colegio, un liceo. El proyecto pasaba por acá, pasaba por el medio del colegio. Un colegio no puede decir cómo van a echar a los niños del colegio. Lo echaron. Y así quedó el colegio. Ahora está construido. ¿Legal? ¿Cómo se llama? Pero no lo pudieron reubicar en otro sitio. Américo de Escocia. ¿Ah? No pudieron reubicarlo el colegio técnico. No, lo que pasa es que esta parte se la edificaron nueva. La municipalidad. Era un La autopista le era un dio. colegio, sí, era un colegio de extensión
y ahora tiene 2 torres así como de 4 o 5 pisos que parece universidad, pero y más encima era un colegio ¿cómo se llama? Municipal. Municipal, pero ahora parece Una o sea, universidad. quedó bonito, o sea, están agradecidos entre comillas. Pero el ejemplo es de que, oye, por acá va a pasar la carretera, no se salva ni el colegio, Un bien común. va afuera. Entonces, ¿por qué? Porque es un bien de uso público. La autopista va a favorecer más gente que el colegio. Y son números, aunque suene cruz, es números. ¿Entiendes? Claro, un número. Favorece más. Muchas gracias. Cánsate.